Continuamos con la siguiente etapa de la filosofía moderna. Está llena de muchos hombres muy interesantes. Por ejemplo, en la imagen podemos ver, el primero es Thomas Hobbes, gran escritor de la obra El Leviatán. El segundo es Wilhelm Leibniz, gran matemático. El tercero es Baruch de Spinoza. El cuarto es René Descartes. Los que están abajo, pues el lado izquierdo es Immanuel Kant, uno de los representantes de la Ilustración. Tenemos también a David Hume, un gran también empirista, el obispo George Berkeley, empirista también, y tenemos también a el empirista John Locke, grandes filósofos, maestros también de muchas lenguas y también expertos en el lado de la filosofía. Veamos entonces a continuación el primer sistema de la filosofía moderna. Tema número 18. El racionalismo. Los representantes son René Descartes y Gottfried Wilhelm von Leibniz, ambos grandes matemáticos. Vamos a ver algunos de sus aportes y algunas de sus ideas principales. Comenzamos con René Descartes, mejor conocido como Renato Cartesius, ¿verdad? En la lengua latina, Renatus Cartesius. René Descartes, gran matemático, uno de los primeros filósofos con el que abre pues la modernidad en la etapa de la filosofía. Es uno de los representantes de la filosofía del Renacimiento también. Gracias a él, pues prácticamente se logra marcar muy bien lo que conocemos como el inicio de la etapa moderna, junto con algunos astrónomos como Nicolás Copérnico, ¿verdad? Que también van a marcar esa etapa de la historia. Antes de él, nadie se había interesado por el tema de la duda como método de la filosofía. Se había hablado un poco de la duda en la época de Parménides, ¿verdad? Para hablar del tema del escepticismo, pero nunca se manejó como si fuera un método filosófico, que René Descartes sí le va a dar ese valor importante, ¿verdad? Y considera pues la razón natural, lo que llamamos la razón entera del pensamiento humano, como el único medio crítico para conocer la verdad. Él nos va a regalar en una obra llamada El discurso del método, un famoso método llamado el método cartesiano. Consta normalmente de tres partes, ya que el primer paso, el que está numerado aquí en la imagen, es el todo. Así que los pasos que él va a enumerar después del todo serán los siguientes. El tema de análisis, el paso del numerar y el paso de la síntesis. Son tres pasos simples. Analizamos. ¿Qué es el análisis? El análisis es partir el todo en fragmentos. Estos fragmentos son sus propiedades, que se enumeran normalmente. Viene la segunda parte, que es enumerar en el orden de importancia, creando relaciones para luego poder realizar una síntesis. Por ejemplo, si se fijan en la parte número 1, parte número 2 y parte número 3, podemos ver cómo algunos fragmentos del todo van tomando cierto grado de relación. Veamos, por ejemplo, en el segundo espacio, podemos ver que las dos primeras propiedades se van a unir en un solo concepto en el paso número 3 para formar la primera parte de la síntesis. Y la última parte queda pues sola para generar la segunda parte de la síntesis. Para que podamos entender aún mejor este sistema cartesiano, pues lo vamos a aterrizar un poquito más a algo más simple, a algo más tangible, como por ejemplo la deducción del concepto de un libro. Si tomamos un libro, en este caso, si jugamos con los tres pasos del método, podríamos primero analizarlo, que dijimos que análisis es partir el todo en sus fragmentos o propiedades. En este caso yo podría decir que en el paso del análisis puedo enumerar algunos elementos alrededor del libro. Puedo decir la generalidad, ¿verdad? El todo es un artículo. Puedo decir es un objeto, ¿verdad? Es un utensilio. Esa es la parte más general del todo. Después puedo hablar de algunas propiedades que se pueden observar. Con una observación simple vemos que tiene una tapa, ¿verdad? Tiene una contratapa, tiene más de 50 páginas por lo menos, tiene unos señaladores, sirve para leer. Ya con esa simple característica que hemos podido sacar del ser, además que prácticamente la utilidad que presta, podemos ya empezar a jugar con el segundo paso, que es enumerar. Se nos olvida colocar también el del dorso o lomo, que contiene pues el pegue de las páginas. En la parte de numeración vamos a colocar el orden más o menos adecuado en el cual queremos empezar a definir este ser. Por ejemplo, puedo comenzar diciendo que es un artículo, luego hablar de las 50 páginas, luego hablar del dorso o lomo, luego relacionar las dos, tapa y contratapa, para luego los señaladores y por último la función, ¿verdad? O el uso para el cual existe este ser.
¿Y qué falta por ahora? Nada más colocar la síntesis. ¿Y qué es la síntesis? Para René Descartes, la síntesis es la delimitación conceptual del ser. Significa que yo voy a dar una definición tan bien específica que no pueda pertenecer a ningún otro objeto. Si yo defino el libro, la definición no puede ser equivalente a la de un periódico o a la de una revista. Es como si yo definiera zapato, no puedo decir que zapato es una prenda de vestir para los pies, porque esa definición también queda muy bien para el calcetín o la sandalia. Tiene que ser un concepto más específico, de tal manera que solamente delimite las propiedades del zapato. Y en este caso, pues, el del libro. ¿Y cómo quedaría el concepto entonces? Pues un concepto muy simple del libro a partir de lo que hemos hecho aquí en la pantalla. Ese es el siguiente. Decimos que el libro es un artículo con una gran cantidad de páginas unidas por un dorso. Ahí ya llegamos al paso número 3. Primero dijimos artículo, número 1, cantidad de páginas, número 2, unidas por un dorso, número 3. Que a su vez sostiene una tapa y una contratapa para proteger dichas páginas. Ahí ubicamos el punto 4 y 4. Entre las páginas puede haber unas cintas marcadoras, ahí está el punto número 5, que dependen del dorso para que ayuden a controlar la lectura, puesto que el libro sirve para leer. Entonces ahí ya podemos tener una definición que perfectamente puede ser utilizada para colocarla en un diccionario popular. Esa es la búsqueda del método cartesiano, que es que podamos abstraer esa esencia, eso universal en el ser, que puede servir obviamente para poder también referirnos a otros seres similares. Es decir, que esta definición calca muy bien con cualquier tipo de libro. Quizá lo único que no hemos considerado es que hay diversos géneros literarios contenidos en el texto del libro, que de eso también se podría hablar, y muchos elementos más como el año de edición, la editorial, los autores, todos esos elementos se pueden ir agregando para enriquecer el concepto de libro, pero básicamente esto es lo mínimo que debería contener. René Descartes no solamente fue un gran matemático, también escribió obras muy interesantes. Por ejemplo, esta portada, en ella podemos ver el título que dice Meditaciones de la primera filosofía en la cual la existencia del alma inmortal es demostrada. Es decir, que es una obra de carácter espiritual, donde él empieza a explicar racionalmente por qué el alma es inmortal. ¿Verdad? Qué interesante ver a un matemático interesado también por estas partes de carácter metafísico. El dualismo cartesiano. Hablemos un poquito de este dualismo cartesiano. Recuerden a Platón que decía que el hombre es alma y cuerpo. Para Renato Cartesius es más o menos parecido. Más o menos parecido, tenemos dos grandes sustancias, o como él la llama, las res. La res cogitans, ¿verdad? La sustancia intelectual, y la res extensa, la sustancia material. Así que son equivalentes del espíritu, alma y el cuerpo, en el caso de la res extensa. El único problema es que para René Descartes no hay una gran diferencia entre espíritu y alma. Para él prácticamente es lo mismo, y esto genera más adelante una confusión, incluso dentro de la mentalidad de los creyentes cristianos, porque van a llegar a creer que alma y cuerpo, alma y espíritu prácticamente son lo mismo, cuando filosóficamente anteriormente el señor Aristóteles y el señor Santo Tomás de Aquino nos habían regalado pues una distinción muy clara, refiriéndose al espíritu como aquello que tenía relación directa con lo intelectual, con la parte sentimental, memoria, voluntad del ser humano, conciencia. Mientras que en el lado del el alma, pues simplemente se refiere a aquellos motores que generan ciertas facultades a nivel orgánico. Por ejemplo, la facultad apetitiva o el alma apetitiva, el alma intelectiva que le permite al hombre razonar, el alma sensitiva, el hombre que permite al hombre poder obtener obviamente datos de los sentidos, así como una serie de almas que fueron enumeradas entre estos dos grandes filósofos, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Entonces, por lo menos entre ellos dos se juntaron 5 tipos de alma, ¿verdad? Alma intelectiva, alma apetitiva, sensitiva, locomotiva y el alma que sería en este caso sensorial, ¿verdad? El alma sensitiva, que le permite al hombre poder sentir. Estas almas son básicamente, por así decirlo, facultades del alma, es decir, es lo que mueve el alma. El alma aparece como si fuera un motor vital a nivel orgánico, a nivel del cuerpo. Y lo separan prácticamente de aquella parte trascendental que hoy llamamos pues lo espiritual. En el caso de René Descartes pues no existe esa tal diferencia.
En este caso, para él, la res cogitans es la sustancia pensante. Esta sustancia pensante se distingue de la sustancia extensa, porque la sustancia extensa tiene que ver más que todo con la materialidad. La sustancia pensante nos proporciona ideas. Estas ideas pueden ser de tres categorías: las ideas innatas, adventicias y ficticias. Las ideas innatas, por ejemplo, la idea de Dios. Nacemos, cree él, con el concepto de Dios ya en nuestra conciencia. En algún momento de la historia, a algún ser humano se le ocurrió que existía Dios. ¿De dónde le pudo haber venido esa idea, dado que no existe ningún elemento de la naturaleza que nos dé esa pista? Entonces cree él que esa fue una intuición otorgada directamente por Dios y nace en el hombre. Es decir, no viene ni por el intelecto ni viene tampoco por los sentidos. Viene porque ya estaba guardado en la conciencia humana. Por otro lado está la adventicia, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que observamos cotidianamente. El sol, la lluvia, el agua, el fuego, todo eso que se pone frente a mí es lo adventicio. Recuerden que la palabra adviento es aquello que viene, ¿verdad? El advenimiento, aquello que viene. Así que lo adventicio es lo que se viene hacia mí y que entra a mi intelecto. Mientras que también están las ficticias. Algunas como las sirenas, por ejemplo, que se ensamblan o se arman a partir de aquellas que son adventicias. Por ejemplo, cuando unimos al pez con la sirena, ¿verdad? El pez con la mujer, se genera obviamente la idea quimérica de la sirena. Es decir, que estos seres mitológicos que el hombre ha podido crear son básicamente la fusión de algunas ideas que existen ya en la naturaleza. Lo que decía más o menos Platón, son preconceptos que se unen para formar obviamente seres imaginarios como los de la mitología. En cuanto a la facultad del alma, pues el alma proviene, ¿verdad?, de la parte de la res, sustancia pensante, y en este caso, pues, esta alma controla los sentidos, la imaginación y la memoria, además del entendimiento. Es a través del alma intelectiva, y en este caso, pues, la res cogitans, que podemos controlar todos esos fenómenos. Por otro lado, tenemos la sustancia extensa, que es aquello que tiene longitud, latitud, profundidad. Y diríamos hoy en día que también tiene peso, tiene forma, ¿verdad? Tiene materia. Y la va a distinguir, ¿verdad?, de otra res que no tiene que ver con el hombre, sino que está fuera del hombre. Una res que tiene que ver con el universo, y hay también una res que tiene que ver con Dios. Así que hay dos sustancias en el ser humano, cogitans y extensa. Hay una res fuera del ser humano que tiene que ver con la materia del universo, y hay una res que tiene que ver con la infinitud de Dios, es decir, la sustancia divina. Cree él que estas dos res o sustancias están evidentemente unidas por la glándula pineal, que de alguna manera pues conectan a estas partes espirituales con las partes corporales. Es interesante porque muchas culturas religiosas e incluso algunos grupos esotéricos consideran que la glándula pineal hay que ejercitarla para poder despertar lo que algunos llaman el tercer ojo, que tiene que ver con esa capacidad del hombre de tener más conocimiento del que comúnmente nos pueden proveer los sentidos y el intelecto mismo. Así que cuando tú despiertas la glándula pineal, creen algunos, puedes alcanzar obviamente un estado espiritual superior. Además, habló de la res infinita y la res finita. La res infinita es Dios, es la sustancia infinita, mientras que la res finita son los seres que ha creado Dios, toda la sustancia finita. En cuanto a la famosa frase cogito ergo sum, habría que aclarar de dónde procede esta frase. La traducción literal es pienso, luego existo, y aún más clara sería pienso, luego existo. Es decir que en este caso pareciera como si está afirmando que al momento de saber qué pensamos, automáticamente deducimos que existimos. Sin embargo, parece más bien que le hubiese dado vuelta a esto que llamamos el silogismo. Si recuerdan lo de los silogismos con René Descartes, en la primera figura del silogismo vemos cómo hay dos oraciones que generan una conclusión, donde el término medio aparece como sujeto en la primera oración y el término medio se transforma en predicado en la segunda oración. Por eso la M baja del sujeto al predicado. Y el sujeto que aparece en la segunda oración se convierte en sujeto
en la conclusión, y el predicado de la primera oración se convierte en predicado de la última oración. En esta regla, que llamamos la regla del Darí, dentro del modo válido, o el que llamamos Darí, está dentro de una figura, la primera figura. A partir de esta figura podemos comprender más o menos el por qué René Descartes más bien pareciera que le hubiese dado vuelta al argumento, colocando la conclusión primero y luego una de las premisas que llevaría a la convicción del pensar. Voy a plantear el silogismo para que veamos a qué nos estamos refiriendo. Lo primero que sabemos es que todo silogismo mínimo tiene por lo menos 2 a 3 oraciones. Cuando tiene 2 oraciones, decíamos, es llamado entimema. Entimema es porque omito alguna oración que sé que es muy obvia y que por tanto no vale la pena mencionarla, porque ya suponemos que todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, cuando yo digo el cielo está gris, por tanto va a llover, no necesito explicar la razón por la cual relacionamos la lluvia con la nube gris. Eso lo suponemos ya por sentido común. Así que ese tipo de silogismo es un entimema. En este caso son 3 oraciones, por lo cual es un silogismo canónico, es decir, completo. Tiene básicamente todas las partes. Como hemos visto, pues cada oración está dividida en sujetos y predicados. Cuando yo digo, por ejemplo, los seres, entre comillas seres, existentes piensan, y luego llego a la conclusión, yo pienso, lo que hay intermedio entre estos dos, siguiendo la regla del Darí, si nos fijamos, piensan, baja como predicado al final, y seres existentes tendría que pasar como predicado en esa segunda oración que tenemos omitida. Y en la palabra yo aparecería en la premisa menor y en la conclusión. De tal manera que ya más o menos sabemos qué es lo que va en la segunda oración. Lo que va es yo, que soy un ser, yo soy un ser existente, por tanto yo pienso. Si lo leemos de corrido, los seres existentes piensan, yo soy un ser existente, por tanto yo pienso. Si nos fijamos, pareciera como que él le hubiera dado vuelta, diciendo, yo pienso, luego soy un ser existente, omitiendo la generalidad, omitiendo la idea general que se refiere a que todos los seres existentes piensan. Por eso vemos que este silogismo prácticamente que él presenta aquí está ensamblado de tal manera que pareciera más bien, en vez de una deducción, una inducción. Parto de un elemento particular, donde yo digo, yo pienso. Y llego a la conclusión un poquito más general, bueno, entonces significa que yo soy un ser existente, que es la segunda premisa, ¿verdad? Que si le diéramos vuelta al silogismo y comenzara yo diciendo, yo pienso y yo soy un ser existente, por tanto, todos los que piensan pueden ser seres existentes. Podríamos llegar a esa conclusión un poco más general de forma inductiva. El silogismo original está planteado de forma de arriba hacia abajo, de lo más general a lo particular. Pero la manera como él lo plantea en la frase pienso, luego existo, pareciera que le ha dado vuelta. Primero menciona la conclusión y luego la premisa menor. Eso es lo único que habría que aclarar. En este caso vemos que se comporta de la misma manera como lo manda la primera figura del silogismo, ¿verdad? El yo con el yo, el piensan con el pienso, existente con ser existente, o yo existo. Y ahí está el tipo Darí, ¿verdad? Con una oración universal y 2 oraciones particulares de tipo I. Recordemos lo que vimos con Aristóteles, que el silogismo de tipo A es oración universal afirmativa y la oración de tipo I es una oración particular y afirmativa. Entonces, eso es lo que implica la palabra Darí. Aquí, entonces, cuando yo digo pienso, es una afirmación, por lo tanto, induzco. Ahí no hay deducción, sino que hay una inducción. Ya sabemos que inducir, lo habíamos mencionado entre los métodos de la filosofía, al inicio quizá en la introducción, la inducción es ir de lo particular a lo general. Entonces, vamos desde la conclusión, que es una conclusión particular, a las ideas más generales que dieron origen a este silogismo. Por el cogito, sé clara y distintamente que soy una mente, pero por lo extensa, solo sé qué cosas son por los sentidos. Es decir, que por el cogito puedo entender muy bien lo que capta la mente, pero comprendo muy bien que eso es posible gracias también al hecho de que existe este cuerpo que capta obviamente por los sentidos de la información. Él dice, por ejemplo, por suerte, Dios es bueno y no permitirá
que crea tener un cuerpo que no tengo. Es decir, Dios no nos va a engañar haciéndonos creer que todo es una mera ilusión y que lo que sentimos como dolor, quizá enfermedad, obviamente eso no es un holograma, eso es una realidad porque lo sentimos con mucha fidelidad, es decir, que no hay ningún engaño en ello. Dios no nos puede engañar de esa manera. Él como hombre creyente considera que Dios es así, no nos va a tener una realidad como muchos algunos suponen, como si estuviéramos dentro de una Matrix. No, es una realidad objetiva, la sufrimos, la sentimos y la padecemos. Enseña también una doctrina que es un poco peligrosa, la famosa doctrina del solipsismo. ¿Qué es el solipsismo? Es suponer que solamente lo que yo puedo conocer es lo único verdadero. Es, por tanto, una actitud subjetiva radical, donde solo lo que yo puedo capturar con mis sentidos es lo único que es válido para mí. ¿Por qué se vuelve peligroso? Porque nos volvemos demasiado egocéntricos creyendo tener la única verdad absoluta. Y eso es lo realmente peligroso. Lo prudencial en la filosofía es básicamente tener una actitud de saber que puedo capturar ideas, puedo esforzarme, pero también debo contar con los hallazgos que otros también han hecho. Y si quiero corroborarlo, debo obviamente poderlo pasar por el tamiz del análisis. Pero no puedo obviamente simplemente negar algún argumento, ¿verdad? Solamente porque yo no lo he conocido. No, no es prudencial. Lo prudencial es acercarse, intentar verlo desde los ojos de quien ha propuesto una nueva teoría y después corroborar si ha dicho o no ha dicho verdad. Para terminar a René Descartes, vamos a ver las 12 reglas de Descartes en esta obra que se llama Reglas para la dirección del ingenio. Es una obra, ¿verdad?, que vamos a poder sintetizar en algunas frases y algunos fragmentos que vale la pena señalar. Estas son las 12 reglas que podrían conducirnos al conocimiento científico, que es lo que tanto anhelamos a través de las diferentes carreras. Primera regla. Dice que debemos formular juicios verdaderos y esto lo podemos hacer utilizando argumentos sólidos, juicios sólidos y verdaderos. ¿Cómo yo puedo comprobar que un juicio es sólido? Primero, con la lógica material, dándome cuenta si no son falacias lógicas que son muy comúnmente utilizadas y para las cuales ya hay una definición. Así que por eso era importante que pudieran ver el video de falacias o al menos repasar las falacias en alguna página web, ¿verdad?, para que conocieran todas las posibles falsedades que podemos llegar a generar con el intelecto. Y el otro lado, pues, es el tema de las leyes. Hay leyes, obviamente, de la lógica, como estos que aparecen en pantalla, el modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, conjunción, exportación, simplificación, silogismo destructivo, adición, importación y reducción al absurdo. Todas estas son reglas que me dicen cómo un argumento debe ser deducido, o al menos nos permite observar cuál es la conclusión a partir de dos oraciones que están relacionadas y que tienen más o menos esta forma de ¿cómo se llama?, de lectura. Por ejemplo, en el modus ponens, si yo leo esa fórmula, se leería en la premisa número 1, si P, entonces Q. Y en la segunda premisa diría, se dio P, por tanto, la conclusión sería, se dio Q. Leído de corrido, si P, entonces Q, y P, por tanto Q. ¿A qué se refiere? Bueno, hay una ley de causa-efecto ahí, donde yo digo, si P existe, por tanto Q va a ocurrir. Pues ocurrió P, que es la causa de Q, por tanto admito que Q ocurrió. En este caso, en el lenguaje natural sería muy fácil de comprenderlo. Por ejemplo, si estudio, entonces paso el examen. Estudié, por tanto, paso el examen. Es decir, esa es la manera del lenguaje natural como se puede escribir este famoso modus ponens. Y así cada uno de los demás también tienen formas en el lenguaje natural, ¿verdad?, del cual se han deducido, se han podido extraer estas fórmulas de, obviamente, argumentos completamente válidos, que hemos aceptado como verdad y que, por tanto, nos sirven para jugar matemáticamente con el tema del intelecto. Número 2. Debemos ocuparnos de lo inteligible. Descartes le rehúye mucho el tema de la parte metafísica. Es algo parecido a muchos otros filósofos que dijeron que no se puede hablar de aquello que excede las capacidades del hombre. Y debemos ocuparnos solamente de aquello que podemos tener frente a nosotros.
aquellos objetos que sí son capaces de ser abstraídos por nuestras facultades intelectuales, porque eso es lo más competente para saber de manera clara e indudable. Por lo cual, el concepto de Dios, o quién es Dios, o el alma, o el espíritu, o los ángeles, esos temas no le van a interesar al hombre de mente científica porque no son seres tangibles y por tanto se exceden, obviamente, la capacidad de abstracción de nuestras facultades intelectuales. Regla número 3. No preguntar qué han pensado otros. En vez de preocuparme por lo que el otro estudió, tengo que preocuparme por lo que yo sé. En vez de preocuparme por lo que el otro ha leído, tengo que preocuparme por lo que yo debo leer. Por lo cual, antes de preocuparnos por lo que otro ha hecho en su trabajo intelectual, tengo que también dedicarme yo a realizar el proceso de investigar, ¿verdad? No debemos preguntar qué han pensado otras personas o lo que nosotros mismos conjeturamos, sino lo que podemos percibir clara y manifiestamente por intuición o deducir con certeza. Porque no hay otra forma de adquirir conocimiento sino poniéndose uno mismo a trabajar en la búsqueda de la verdad. Entonces, ante cualquier tema, antes de preguntar a los demás, primero soy yo el que debo indagar, soy yo el que debo investigar. Regla número 4. Debe haber un método. Se necesita un método para poder descubrir la verdad. Y esto tiene relación con la siguiente regla. Regla 5. Ese método tiene que ser los pasos ordenados para ascender al conocimiento. Hoy hay muchísimos métodos científicos, ¿verdad? Comúnmente se maneja, si nos fijamos en la imagen anterior, la primera pregunta prácticamente son las hipótesis, ¿verdad? La parte de la lupa implica el tema de la investigación, es decir, la observación. Después la parte de esa lamparita son las ideas de cómo puedo adquirir ese conocimiento, cuáles son las técnicas y herramientas más adecuadas. Luego aplico obviamente un sistema de laboratorio donde tengo que poner a prueba todos los datos que voy obteniendo. Luego clasifico esos datos en gráficos y por último presento resultados. Esa es la deducción que podemos hacer de cada icono de esta imagen. Mientras que en el otro gráfico de los pasos del método científico podemos ver que comienza con la observación. Voy a ampliar un poquito esta parte para que la puedan ver con la lupa. Si me lo permiten, voy a ampliarlo un poco para que lo podamos ver mejor. Si se fijan, aquí en el método aparece primero la observación, luego las preguntas, luego la hipótesis, experimentación, resultado, comprobación y comunicación de resultados para la divulgación científica, que es lo que comúnmente hacen la mayoría de investigadores. Entonces, esos son los pasos más reconocidos de lo que hoy llamamos el método. Sin embargo, no es el único método científico. Hay muchos más métodos de los cuales también podemos valernos. El método obviamente lo que hace es ayudarnos a mantener el orden de la investigación, hacia dónde debe estar dirigida nuestra visión mental si queremos descubrir alguna verdad. Y vamos a lograr tener éxito si cumplimos exactamente con esto, si reducimos paso a paso las proposiciones involucradas y oscuras a aquellas que son más simples, y luego comenzando con la comprensión intuitiva de todos aquellos que son absolutamente simples. Intentamos ascender al conocimiento de todo lo demás siguiendo pasos similares. Es decir, una vez que el método es claro y nos ha funcionado, podemos seguirlo utilizando. Regla número 6. Tenemos que separar lo simple de lo complejo. Sabemos que entre las ideas hay ideas complejas, hay ideas complicadas, hay ideas caóticas, hay ideas simples, ¿verdad? Y en el medio de todo ese elemento, pues tenemos también una serie de desórdenes mentales. En este caso, para no confundirnos en la investigación, seguimos el consejo de Santo Tomás de Aquino, que dice, a lo difícil se llega por lo fácil, al océano se llega por los ríos. Es decir, no podemos pretender jugar con algo que supera nuestras capacidades, ¿verdad? Si no lo hacemos a través de un proceso paulatino que va escalando cada vez más, ¿verdad? En nivel de complejidad. Pero lo primero es irse por lo simple, ¿verdad? Hasta llegar después a lo complejo. Dice René Descartes, para separar lo que es bastante simple de lo que es complejo y para organizar estos asuntos de manera metódica, en el caso de que cada serie en la que hemos deducido ciertos hechos uno del otro, debemos notar que qué hecho es simple y para marcar el intervalo mayor, menor o igual que separa a todos los demás de esto. Es decir, para poder lograr una recta relación de conceptos, de ideas, de observaciones, es necesario, ¿verdad?, seguir un paso, ¿verdad?, ordenado, siempre desde lo más simple hasta lo más complejo. Regla número 6. Regla número 7. Debemos usar el análisis continuo e ininterrumpido y enumeración metódica. Yo aconsejaría que utilizáramos para esta enumeración metódica
o por lo menos para la revisión de cada particularidad del fenómeno estudiado, las famosas 9 sabias preguntas. ¿Cuáles son esas 9 sabias preguntas? Son, por ejemplo, ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y con quién? Porque al preguntarnos por cada una de ellas, por ejemplo, en el qué, yo me interrogo por el tema, es decir, busco cuál es el tema que voy a tratar. ¿Para qué? Estoy tratando de explicar el objetivo. ¿Por qué? Estoy explicando el problema. ¿Por qué es que realmente veo en eso una dificultad de comprensión? ¿Dónde? Es decir, ¿en qué lugar, en qué espacio voy a aplicar ese estudio? ¿Cuánto? ¿Para cuándo? ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿durante cuánto tiempo nos duraría esa investigación? ¿Cuánto tiempo considero, ¿verdad? Adecuado, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuánto? La profundidad analítica, es decir, hasta cuánto estoy dispuesto a avanzar en la investigación, hasta qué punto voy a poder llegar. ¿Cómo? ¿Qué métodos, qué técnicas, qué herramientas son las más adecuadas para investigar? ¿Con qué? Me pregunto obviamente por los recursos. En el caso que la investigación requiera tecnología, ¿cómo voy a poder obtener esa tecnología? ¿Con qué recursos? Y por último, ¿verdad? ¿Con qué sujetos? ¿Con quién voy a poder realizar esta investigación? Estas son 9 sabias preguntas para poder hacer un análisis ininterrumpido y una enumeración metódica. Si lográramos vigilar cada fenómeno y estudiarlo a partir de estos 9 elementos, podríamos llegar a una buena cantidad de datos suficientes para poder hablar de los fenómenos que pretendemos comprender. Dice él, si deseamos que nuestra ciencia esté completa, aquellos asuntos que promueven el fin que tenemos a la vista deben ser analizados por un movimiento de pensamiento que es continuo y en ningún lugar ininterrumpido. También debe incluirse una enumeración que sea adecuada y metódica. Regla número 8. Debe detenerse la persona que quiere estudiar y no continuar hasta que lo incomprensible sea comprendido. A veces nos saltamos temas y no podemos saltarnos, si el tema lleva un orden lógico, no deberíamos saltarnos a lo siguiente sin antes haber comprendido lo anterior. Eso es como entrar a la universidad. No puedo pasar a estudiar cálculo sin haber pasado a precálculo. Es necesario ese conocimiento previo para poder tener profundidad. Dice René Descartes, si en los asuntos a examinar llegamos a un paso en la serie en el que nuestra comprensión no es lo suficientemente buena como para tener una cognición intuitiva, debemos detenernos allí. Es decir, ahí tenemos que pasar la examinación, ¿verdad? No debemos intentar pasar a lo siguiente sin haber examinado, ¿verdad?, correctamente lo que estamos viendo. Hasta ese momento podemos seguir examinando lo demás. Así vamos a ahorrarnos el trabajo superfluo de avanzar en la investigación y después darme cuenta que me faltó entender algo. Habríamos perdido el tiempo si eso que hemos dejado en el olvido o que no hemos entendido va a ser determinante para el resultado final de la investigación. Es como en la matemática. Si yo he olvidado un signo menos dentro de la deducción algebraica, eso podría generar obviamente la pérdida de tiempo, aunque haya hecho una tremenda deducción en lo siguiente dentro del ejercicio que me dejaron. Yo no puedo avanzar sin antes estar seguro de que voy dando pasos firmes en la investigación. Regla 9. Tenemos que contemplar, por tanto, hasta que la verdad esté clara. Si algo es complicado, debemos dedicar toda nuestra atención a los hechos más insignificantes incluso y más fáciles de dominar y permanecer mucho tiempo en su contemplación hasta que estemos acostumbrados a contemplar la verdad de manera clara y clara. Entonces, es importante. Hasta que no llegamos a ese punto que decimos, ahora sí, ahora lo entiendo perfectamente, ahora sí voy a poder continuar. Mientras no lleguemos a eso, lo prudente es quedarnos a entenderlo. Regla 10. Para ser sagaz hay que ejercitar la mente en lo investigado por otros. Como enseñaban algunos filósofos, es aprender a pararse sobre los hombros de los gigantes. Para que pueda adquirir la sagacidad, la mente debe ejercerse en la búsqueda de aquellas investigaciones cuya solución ya ha sido encontrada por otros. Así nos vamos a ahorrar bastante tiempo. Y debería atravesar de manera sistemática incluso los inventos más insignificantes de los hombres, aunque deberían preferirse aquellos en los que el orden esté explicado o implícito. Es decir, si en el trayecto yo me encuentro con alguien que ha llegado a ciertas deducciones y además tiene ciertos métodos o tecnologías que le han servido en el camino, ¿verdad? Aunque sea poco fiable, debería de prestar atención, pero debería esforzarme aún más por conseguir aquellos que realmente están muy bien explicados y tienen hasta todo un procedimiento ya elaborado. Regla número 12.
pararse sobre los hombros de gigantes. Regla 11, perdón. Repasar las verdades conocidas antes de inferir nuevas, ¿verdad? Una vez que comprendimos el tema, volver a repasarlo antes de seguir con lo siguiente, ¿verdad? Pareciera un poco cansado, y lo es, claro que requiere mucho esfuerzo estudiantil, pero esa es la manera como René Descartes logró llegar al nivel que llegó. Ha pasado a la historia como un gran pensador y matemático, ¿verdad? Un hombre que aprendió a razonar correctamente y que valoró el papel fundamental de la memoria. Regla número 12. Usar siempre la ayuda de la comprensión, imaginación y memoria. Dice René Descartes, finalmente, debemos emplear toda la ayuda de la comprensión, la imaginación, el sentido y la memoria, primero con el propósito de tener una intuición distinta de las proposiciones simples, en parte también para comparar las proposiciones. Así que con esta regla del ingenio, René Descartes buscaba que todos los que se dedicaran a seguirlas, pues llegaran a verdaderos conocimientos entendidos, comprendidos, ¿verdad? Conscientemente. Porque no solamente se trata de guardar datos en la memoria para corto plazo, sino se debe también guardar para la vida entera. Nos quedamos aquí, nos vemos hasta la próxima clase.